Como nosotros hemos dejado de lado estos conocimientos y estamos expuestos, por tanto, a errores que emanan desde el conocimiento. En primer lugar, la nutrición es involuntaria, o sea, ocurre ajeno a nuestra voluntad. Si nos alimentemos o no nos alimentemos, hay procesos relacionados con nutrición. Diferente de la alimentación sí obedece a la voluntad. Si yo quiero me alimento, no quiero no me alimento. Y un tema muy importante es el ayuno. Ayuno se refiere a no ingerir alimentos. Y se divide en simple, basal, prolongado, pero ojo, inanición después de 96 horas. Eso es muy importante. Malnutrición es un estado que puede ser agudo, subagudo, crónico, pero aquí hay dos cosas. Malnutrición puede ser en exceso o en defecto. ¿Está bien? Desnutrición siempre es un déficit, ¿no? Y tiene sus consecuencias. Es para que se despierta. Miren, el bolo alimenticio, ¿no?, está en la boca un minuto. Algunos más rápido todavía comen. En el esófago es un pasaje nada más, 2-3 segundos. En el estómago, las funciones son ya de mezclado, movimientos, alguna digestión. Pasa de 2 a 4 horas, ¿no? Por eso es que después de 2 a 4 horas ya tienen hambre. Algunos tienen hambre más seguido, no sé por qué. En el intestino delgado, 1 a 4 horas. Y en el colon, 10 horas a varios días, ¿no? Esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Porque hay pacientes que le dicen, ¿sabe qué? Comí un pollo broster con... ¿Cómo se llama eso que le echan un pollo broster? La mayonesa con uno... Tártaro, con salsa tártara, y lo eliminé todito. ¿En cuánto? En media hora. Pero ya ustedes saben que hay tiempos, ¿no? Lo mismo, esto es muy importante. Acá, a ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, esto es muy importante para el análisis de las fístulas, ¿no? Ustedes saben que la fístula es una comunicación entre dos epitelios. Entonces, generalmente las fístulas que más vemos nosotros son las fístulas entre el tubo digestivo y la piel, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una fístula esofágica, le dan el líquido, inmediatamente sale, ¿cierto? Incluso lo pueden reconocer. Porque ¿qué es lo que pasa por el esófago? Pasa saliva. Entonces, ¿qué va a salir por la fístula? Saliva, ¿no es cierto? Si es en el estómago, ¿no?, ahí van a ver, demora generalmente media hora. Perdón, un segundito. Perdón. ¿Cómo? De 10 a 12. Sí. Ya, estoy dictando clase ahorita. Estoy dictando clase. Ya. ¿Qué me quedé? No sé qué me interrumpo. En el estómago, ustedes le dan, demorar una media hora en aparecer, o en ese tiempo, ¿no? En el intestino delgado demora más. Y en el colon ni qué decir, ¿no? Entonces las pruebas de azul de metileno sirven para esófago, estómago, pero más allá ya demora. Y esto es también se aplica para las fístulas, se aplica para todo, pero especialmente para las fístulas. Porque en primer lugar deben recordar que no hay reserva de agua. Nosotros no tenemos reserva de agua. Si no consumimos agua, no estamos en déficit. Pero el promedio de ingesta es de 2000. ¿No? La producción de saliva es de 1500. Esto también es importante para las fístulas, porque si ustedes tienen una fístula que sale en 1500, está saliendo todo, cuando está absorbido totalmente, ¿no es cierto? Las secreciones gástricas más o menos 2000.
La secreción pancreática más o menos 1500. La bilis de 500 a 700. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes tienen un drenaje de la vía biliar y le sale a 700, significa que no está pasando nada, se sale todo, ¿no es cierto? Entonces, ese paciente no tiene bilis en su intestino. Entonces, otra cosa, lo que siempre le decimos al paciente que tiene una fístula, mire, está saliendo 200, ¿no? El volumen que debe salir es de 700, está pasando 500, o sea, no está tan mal. Las secreciones intestinales, 1500 más, ¿no? Entonces, al hilo terminal llegan casi 9 litros. Entonces, ¿el colon qué hace? El colon hace las mismas funciones que el riñón, ¿no? Pues absorbe el líquido, ¿no? Y reabsorbe de 7 a 9 litros. En las deposiciones aparecen 100 a 200 centímetros cúbicos, ¿no? De agua. Por eso cuando ustedes van a la tía Veneno, entonces se comen un ceviche, después acá al hilo terminal no llegan 7 a 9, pero ya el colon no le va a funcionar por una colitis que tienen y va a aparecer un síndrome ciclístico, ¿no? Ese es típico después de la tía Veneno. Ahora, eso es del agua. Eso es del agua. Pero miren, ahí está, en la saliva tenemos la amilasa salival, en el estómago tenemos la pepsina, el ácido clorhídrico, ¿no? Ahí está el alcohol que tanto les gusta, se absorbe en el estómago, ¿no? En el duodeno, miren, en el duodeno se absorbe el hierro. Eso es muy importante, porque si ustedes hacen una gastrectomía con una derivación B2, la comida ya no va a pasar por el duodeno, no se va a absorber el hierro. Entonces a ese paciente tienen que reponerle hierro, ¿no? El calcio, lo mismo, ¿no? Magnesio, el zinc, ¿no? Todo esto es en el duodeno, ¿no? Aquí está la vesícula biliar que drena, ¿no? En el yeyuno se absorbe la glucosa, las vitaminas, ¿no? En el hígado también las proteínas. Acuérdense de que en el hígado se reabsorben las vitaminas, el colesterol, ¿no? Y en el colon, fíjense, les dije que se parece mucho al riñón, sodio, potasio, ¿no? El agua y esa serie de vitaminas relacionadas con la flora intestinal propia del colon, ¿no? Y acá está más bonito en una caricatura, pero yo quiero que destaquen el duodeno, hierro y calcio. O sea, si ustedes, vuelvo a repetir, hacen un bypass gástrico o una derivación B2, tienen que reponer necesariamente. Ahora, si tienen una fístula, ustedes deben saber qué se está perdiendo. Tienen que reponer. Otra cosa como introducción. Miren, el alimento interactúa con el tubo digestivo. El tubo digestivo interactúa con el hígado, ¿no? Por eso que ustedes cuando comen demasiado y engordan, ¿qué es lo que pasa? El hígado cambia de color. ¿Qué color tiene el hígado normalmente? ¿No han visto? ¿No han entrado a sala? ¿No han visto un hígado? ¿Qué color tiene? Rojo vinoso, ¿no es cierto? Rojo como el... Ahí está él. Pero, ¿qué encontramos si es amarillo? Un hígado graso, esteatoso, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque en el intestino grueso hay microbiota que altera la absorción de ciertas sustancias, ¿no? Y todo eso, ¿no? En el aparato digestivo, en el tubo digestivo, hay un epitelio, y ese epitelio tiene funciones múltiples. Ese epitelio es inteligente, ¿no? Y esto es muy importante. El trofismo de ese epitelio garantiza la absorción, la excreción, todas esas cosas. Y si ese epitelio es atrófico, funcionará menos, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta. El trofismo del epitelio depende también del alimento. Yo sé que todos ustedes lo dominan, lo saben, ¿no? Pero siempre es bueno recordar. ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? ¿Ah? No, sí hay luz.
Un atentado. Pero está funcionando la computadora. Yo soy el proyector. Se ha muerto el proyector. Bueno, ¿en qué me quedé? A nutrientes. Ya, nutrientes, ¿no es cierto? El primer nutriente, los carbohidratos. Son lo que más comen ustedes, ¿sí o no? El carbohidrato tiene una característica, es que es dulce, es rico. Por eso ustedes paran comiendo chocolatito, caramelito, galletita. Cuando salen con su enamorada, le invitan una galletita. Entonces, el carbohidrato, ¿no? Su expresión final es la glucosa, la que llega a la sangre es la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿la glucosa qué cosa es? Es como la gasolina para el carro. ¿Ya? Pues sin glucosa no trabajamos. ¿Está bien? Es la gasolina. Entonces, ustedes, ¿acaso el carro lo hacen caminar con gasolina? Bueno, con gasolina, y si no le echan gasolina, ¿qué pasa con el carro? No camina, pues. No camina. Entonces, ustedes sin glucosa no piensan. ¿No es cierto? ¿No? Después que ustedes almuerzan, ¿qué pasa? ¿Qué les da? Sueño, porque todo el lecho plástico se llena de sangre, ¿no? Baja la glucosa en el cerebro. Pero esa glucosa, ¿no? Da 4 kilocalorías. O sea, el carbohidrato da 4 kilocalorías por gramo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan o no? Entonces son 4 kilocalorías. Ya. La glucosa es un combustible, no forma parte de ninguna estructura. ¿Está muy bien? Diferente del lípido. El lípido o grasa, ¿cierto? Forma estructura. ¿Qué estructura conocen formada por? La membrana celular. Así es, todas las membranas. ¿Qué más? ¿Ah? Líquido adiposo. ¿Cómo? Líquido adiposo. Grasa parda. Claro. Hormonas. Cuando ustedes dicen un lipopolisacárido, ¿qué cosa tiene? Lípido, también las hormonas están controladas por lípido, ¿cierto? El lípido tiene dos funciones, energética y estructural. ¿Ya? El lípido por gramo da 9 kilocalorías. 9. ¿No? O sea que en producción de calorías el lípido es el que más, ¿no es cierto?, nos da. Pero el lípido es sabroso. Pues por eso es que la gente come menos cantidad de lípido, ¿no? Las proteínas son principalmente, ¿son combustible? No, son estructurales. ¿Ya? Eso se llama, tiene una función plástica. Y esa función de la proteína, un gramo de proteína de cuántas kilocalorías da? 4. Entonces, pero se han desconfigurado todo. Se ponen sin colorcitos. A ver, cierra. Vuelve a abrir. Ya está volviendo, ya. Ahí están, ¿ven? Ahora, las vitaminas y minerales, ¿qué función tienen? Son catalizadoras, ¿no es cierto? Pues ustedes saben que muchas cosas están catalizadas por calcio, otras cosas están catalizadas por vitaminas. Por eso se llaman reguladoras. Si ustedes ven las necesidades nutricionales, ¿no? Más necesitamos el combustible, ¿sí o no? Por eso necesitamos 55 al 60% de hidrato de carbono, grasas más o menos un 30% y las proteínas más o menos un 15%. ¿Ya? Esa es la composición, digamos, equilibrada de un alimento. Claro que ustedes en la tía Veneno, ¿qué van a comer? ¿Van a comer proteína? ¿No? Arroz con pollo, ¿no? 200 gramos de arroz, 10 gramos de pollo. Entonces ya saben, esto ya hablamos, ¿no? Es un recuerdo, para que vean que yo me acuerdo
Todavía. Las proteínas, los lípidos. No se olviden, ¿no? Ustedes lo que más van a estudiar en clínica es sodio, potasio, pero a nosotros lo que más nos interesa, ¿no?, es el calcio, el hierro, por lo que les digo, nosotros alteramos con las resecciones y anastomosis, digamos, el camino normal del alimento, por eso tiene sus consecuencias, ¿no? Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta es la B12. La B12 depende, ¿no?, de su absorción, depende de un factor, ¿sí o no? ¿Dónde se forma ese factor? En el estómago. Si ustedes cortan el estómago, tienen que reponer B12. Si ustedes alteran ese estómago, tienen que reponer B12. ¿Saben? Con eso, por favor, no se olviden del calcio, del hierro y de la B12, que son para nosotros lo más resaltante. Lo demás ya ustedes lo conocen. Hay una definición de ese autor que dice: el ser humano es una solución acuosa, o sea, nosotros somos pura agua, uno más que otro, por si acaso, ¿no? Contenida por su propia superficie corporal. ¿Por qué? ¿No? ¿Ustedes juegan fútbol, muchachos? Porque ahora ya no se sabe, ya uno debe preguntar por qué. El otro día pregunté, ¿no? ¿Juega fútbol? Ay, no, me dijo. Cada uno tiene su deporte. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo sé que ustedes son unos jugadorazos. ¿Qué pasa cuando los patean? ¿Qué pasa con su tobillo? Cuando los patean en el tobillo. Sigo jugando la vez. ¿Cómo? Sigo jugando. Bueno, está bien, siguen jugando, pero ¿qué pasa con el tobillo? ¿Qué pasa con el tobillo? ¿Por qué se hincha el tobillo? ¿Y qué cosa es el edema? Agua. La inflamación hace que se altere la distribución del agua, ¿no es cierto? Entonces allí el edema es agua, ¿no? Entonces eso es muy importante que ustedes saben, que revisen, recuerden el metabolismo del agua, porque la cirugía, ¿no?, digamos, el acto quirúrgico, ¿no?, la destrucción de tejido genera inflamación, ¿no? Y si ese acto quirúrgico se traduce en una complicación, ¿no?, hay más inflamación, entonces va a haber una alteración de la distribución del agua, ¿no? Entrando al tema, ya al ser removido sus amplios, elásticos y profundos conocimientos de fisiología, de bioquímica, de nutrición, cuando un paciente se relaciona con un servicio de salud, ¿no?, ¿por qué uno va a un servicio de salud? Por ejemplo, ¿por qué van al hospital? Porque se sienten mal. ¿Ah? ¿Porque se sienten mal, sí o no? ¿Ustedes han escuchado eso que dice enfermo que come? ¿Por qué creen que dicen eso? ¿No? Cuando uno está enfermo, ¿tiene más hambre? Bueno, en la mayoría de las enfermedades estoy hablando, porque hay algunas enfermedades que sí les da más hambre, pero en la mayoría de las enfermedades, ¿no? Y eso, por favor, quiero contarles algunas anécdotas, porque ya, como tantos años tengo dictando clase, ya a veces, por ejemplo, pongo algunos ejemplos de Argentina 78, ya ustedes ni saben qué es Argentina 78, que era el mundial, ¿no?, que se hizo en ese año. Bueno, pero ya. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Chicas, para ustedes va este consejo, por favor. Yo me siento como un padre con ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la chica? El muchacho, como tiene varios canales, ¿no? Entonces, para no confundirse de nombre, porque eso es pena de muerte, dice, ¿no? Para no confundirse de nombre, a todas les dice gordita. ¿Ya? Así que cuando le digan gordita, no es porque ustedes sean gorditas. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? La chica le dice, me he dicho gordita. Entonces la chica agarra, se levanta de su cama, se pesa, ¿no?, en la balanza de su bañito. Después, esperando en el paradero, ahí está el ambulante, se pesa de nuevo, ¿no? Viene acá, antes de entrar a clase, se vuelve a pesar afuera en la avenida Grau, ¿no? Después de almorzar, se pesa de nuevo. Antes de acostarse, con el remordimiento, ¿no?, se vuelve a pesar. Yo pregunto, ¿todos los pesos son iguales? ¿Por qué?
recupere con el día. Por supuesto, entonces nosotros tenemos que tomar un peso para, ¿no? Siempre es el primero de la mañana, en ayunas, el primer movimiento. ¿A dónde voy con esto? Que nuestra nutrición se altera por la enfermedad, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad altera la nutrición. Por eso es que tenemos que siempre, con todos los pacientes, por favor, hacer una evaluación nutricional, que no es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo. Acá, en el servicio, nosotros tenemos ese aparatito, ¿no? Para evaluar el estado nutricional, pero no se necesitan de aparatitos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver dos cosas, hasta tres cosas. La primera, riesgo de desnutrición. El paciente cuando llega, ¿no? Tiene, por su enfermedad, por los procedimientos, riesgo de caer en desnutrición. Porque, a ver, yo pregunto, en la desnutrición, ¿el paciente va a ir mejor o peor? ¿Cuál es a priori el pensamiento? Peor, pues, ¿no es cierto? Entonces el paciente tiene que estar bien nutrido para ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente, por ejemplo, ¿no? Miren, y yo les pregunto, ¿ustedes ya están, en qué sede está usted? Loaiza. ¿Ha revisado alguna historia? Sí. Por favor, revisen las historias y busquen el peso del paciente. Van a ver que no registran, ¿no? Porque antes, fíjense, en mi época, el interno escribía cualquier cantidad, ¿ya? El R1 escribía un poquito menos que el interno. El R2 escribía menos que el R1. El R3 escribía 10% de lo que escriben los demás. El asistente ya ni escribía. Pero hoy, todos son asistentes, ya no escriben en la historia, ¿no? O si no, les voy a contar una anécdota, por favor. Eso ha ocurrido siempre, pero ahora es más frecuente. Yo tenía una compañera que ha sido mi socia, ha trabajado muchos años con ella, es anestesióloga, y ella, hay una ley que siempre cumplía, la ley del menor esfuerzo. Ella, más relajada que ella no existía, por eso que es anestesióloga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella escribía muy poquito. Entonces ella tenía una paciente senil, ¿no? Que decía, paciente LOTEP. ¿Se acuerdan qué significa LOTEP? Luz, calcio. Paciente LOTEP, todos los días. Un día se complica y se muere la viejita, ¿no? Y pone en su evolución, paciente no LOTEP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que reconocer el estado nutricional, ¿no? Y para eso, nosotros debemos saber cómo hacer una evaluación nutricional. Es muy simple. Una de las cosas que tenemos que medir es el peso. ¿Ya? Por favor, ahora que ustedes van a la historia, díganle al interno, al residente, ¿cuánto pesa la paciente? ¿No? Porque ¿para qué pido el peso? A ver, ustedes que son clínicos, ¿para qué me sirve el peso? ¿Para la terapéutica sirve el peso? Sí, ¿no es cierto? Para la diuresis, para saber cuánto debe orinar un paciente, ¿no es cierto? Todo es por kilo de peso. Y si no lo pesan, ¿cómo van a saber si el paciente está bien? O si la dosis que están usando esta es la correcta, ¿no? Pero sin embargo, no le miden el peso. O si no, otros que le dicen, ¿cuánto pesas? ¿No? Una paciente que pesa 100 kilos le dice, peso 60. Ah, 60, bueno. Eso ocurre. Pero eso ocurre con alumnos de otra universidad. Entonces, hay algunos parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta para medir el riesgo nutricional, ¿no? El riesgo de desnutrición. O, a través de nuestra evaluación, ver que el paciente tiene desnutrición. Entonces, tenemos que diferenciar esas dos cosas, el riesgo de nutrición y la desnutrición. ¿Ya? Ahora, todo paciente que tiene alguna enfermedad altera su estado nutricional porque a veces come menos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el paciente que tiene litiasis vesicular, ¿no? Ustedes le van a preguntar, ¿y su dieta es alta? Sí. ¿Come chicharrón? No, ya no como chicharrón porque cada vez que como chicharrón se me hincha la barriga, ¿no? Entonces, ya no comen dietas altas en grasa, ¿no? Solamente comen
aquello que no le haga daño, a veces puro carbohidrato, ¿no? Entonces, la dieta se altera en la enfermedad. Y los síntomas gastrointestinales, distensión abdominal, diarrea, ¿no? Náuseas, vómitos, llevan a la alteración del estado nutricional. La severidad de la enfermedad, ¿no? Y ustedes, yo les he dicho, la inflamación aumenta las demandas nutricionales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Medidas antropométricas. Ya les dije el peso. Otro es la talla, ¿cierto? Y ustedes también van a ver, así como hay con el peso, hay con la talla. Ahora, si no miden el peso en las historias, menos miden la talla, ¿no? Y lo que más hay es, ¿cuánto mides? 1,80 m, le pone 1,60 m, mide 1,80 m, le pone, ¿no? ¿La talla es importante para la terapéutica? Sí. ¿No? Y especialmente los niñitos, la superficie corporal, ¿no? Más de la talla. Parámetros bioquímicos simples y los parámetros inmunológicos también van a ser simples, ahora van a aprender. Entonces, pero hay que diferenciar, como les digo, la determinación del riesgo o de la desnutrición así. El riesgo de nutrición, el primer concepto, por favor, diferencien, ¿no? Riesgo de nutrición que es de nutrición establecido o diagnosticada. ¿Por qué? Porque son preguntas de examen. Una vez casi me fueron a buscar los alumnos. ¿No? Doctor, la albúmina dice que para determinar el estado nutricional, ¿no? Y usted ha puesto que no es. No, bueno, no es. No es. Pero yo he leído, a ver, trae tu literatura. Y ahí ellos se confunden porque ahí decía, es un parámetro adecuado para evaluación del riesgo nutricional. ¿Cierto? Ya van a ver por qué. El paciente, ¿qué cosa es riesgo? A ver, ustedes que vienen, están llevando epidemiología, pero no. Ya, ustedes ahí han estudiado como 20 clases sobre riesgo. ¿Qué cosa es riesgo? Probabilidad que ocurra. Así es, la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿no es cierto? Les voy a contar una anécdota para que no se olviden, ¿ya? Hay un profesor de ahí de la sede del hospital, ¿no? Que un día yo estaba evolucionando mi paciente, ¿no? Y veo que él estaba así, hablándole al oído a una alumna de enfermería que tendría 18 años, y lo quedo mirando, ¿no? Y era la chica más guapa del grupo, y lo quedo mirando. Y en eso llaman por teléfono un error y dicen, doctor, lo llama a su esposa, y viene corriendo, ¿no? Y yo le digo, oye, ¿qué da vergüenza una niñita? Y él me dice, no, me dice, te confunde. No, y además es pastor de la iglesia, sobrino. Y yo, te estás confundiendo, me dice, ¿no? Digo, te estás metiendo en letra. No, me dice, no, le estoy predicando. Ah, le estás predicando, le digo, ¿no? ¿Y por qué a la más bonita del grupo? Ah, porque ella está en mayor riesgo de pecado, ¿no? ¿Ah? Entonces, utilizó adecuadamente la palabra riesgo, ¿cierto? Entonces, riesgo de desnutrición, ¿no? O sea, aquellos acontecimientos que llevan a mayor probabilidad de desnutrirse. ¿Ya? En la evaluación del riesgo se toman unas encuestas que ustedes van a ver en las historias, especialmente en el Hospital Rebagliati, todas las historias tienen el tamizaje de riesgo nutricional, señores, ¿no? Y hay varios tipos de tamizaje, ahí ustedes van a ver, ¿no? Esos son varias formas, varios documentos de tamizaje, pero lo que más usamos nosotros es la evaluación global subjetiva. ¿Qué cosa tiene la evaluación global subjetiva? ¿No? ¿Qué cosa dice acá? Peso. El peso. ¿Ven? Qué importante es el peso, ¿no? El peso habitual, la pérdida de peso en los últimos 6 meses, ¿no? Por ejemplo, una chica, nunca me olvidaré, compañera de mi promoción, agarra y me dice, bueno, vi que estaba adelgazando, ¿no? Digo, ¿qué pasa? No, yo que estoy enamorada. Y no es que yo la mitad de mi lonchera tengo que darle a mi enamorada. Entonces entendí. Más así, por favor. ¿Todavía existen esas chicas? Ojalá. ¿Cómo que ojalá? Entonces, miren, cantidad perdida de peso, calcular el porcentaje de la cantidad perdida de peso, ¿no? En las últimas 2 semanas, ¿cómo le ha ido? Si sigue perdiendo, si se ha estabilizado. La ingesta alimentaria en relación a lo habitual.
sigue comiendo como siempre, ha disminuido su ingesta alimentaria, le ha dado más hambre, no sé. Síntomas gastrointestinales, principalmente náuseas, vómitos, ¿no? Diarrea, hiporexia, todo eso se evalúa acá. La capacidad funcional, si uno no come, es más vital, ¿no? ¿Qué pasa si usted, porque ahora está de moda ¿cómo se llama? La lluvia intermitente, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacen ustedes ayuno, a ver chicas, cuando hacen ayuno, ¿qué pasa? Si no hay gasolina, ¿no es cierto? El carro no va a andar adecuadamente, entonces la capacidad funcional, pero ojo, para determinar la capacidad funcional no aplica si el paciente es músico, porque el paciente está sedado, ¿no es cierto? Ahí no aplica, ¿ya? ¿Qué diagnóstico tiene? Si tiene un cáncer de estómago, claro, pues no va, ¿no? Ojo, el cáncer es una gran inflamación, entonces también tiene mayor demanda metabólica, ¿ya? Por eso que los pacientes adelgazan, entre otras causas, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un examen físico breve, van a ver cuánto de grasa ha perdido, ¿no? Si tiene edema, ¿ven? Qué importante es el edema. El edema de estos pacientes, ¿por qué lo buscamos? Puede ser por la misma enfermedad o por algún grado de nutrición, ¿sí o no? Entonces, esto tiene una puntuación que al final nos da el riesgo nutricional, el riesgo de nutrición. Cuando nosotros buscamos diagnosticar el estado nutricional, ¿no? Aplicamos, por ejemplo, la antropometría. Peso, talla. ¿Para qué sirve peso y talla? Ahora, lo más conocido, el índice de masa corporal, ¿no es cierto? ¿No? El pliegue occipital, la circunferencia del brazo, ¿ya? También hay otras circunferencias, ¿ah? El perímetro abdominal, de la cadera, etcétera, ¿no? Pero estos son los básicos para... Ahí está la circunferencia del brazo, cuando es normal, cuando la depresión de masa muscular es leve, moderada o severa, ¿ya? El pliegue tricipital, esto va a quedar con ustedes, ¿no? El índice de masa corporal, miren, le voy a dar un aproximado, ¿ya? Menos de 20, bajo peso. No decimos de nutrición, ¿ah? Eso es pregunta de examen también. Bajo peso nomás, ¿ya? El índice de masa corporal no mide estado nutricional, ¿ya? Bajo peso. De 20 a 25 es lo normal, ¿ya? De 25 a 30, sobrepeso, ¿no? De 30 a 35, perdón, más de 30 ya es obesidad, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, todos queremos estar entre 20 y 25, ¿sí o no? Hacemos todos nuestros esfuerzos, ¿no? Salen a correr 6 de la mañana, ¿no? O a veces salen a correr en la noche. Una vez un paciente me dijo, ¿sale a correr todavía en la noche? No, todos me atacaron. No, cuidado. ¿Qué vamos a hacer? La violencia tiene sus consecuencias. Más de 30 es obesidad, pero la obesidad a su vez se divide de 30 a 35 en leve, de 35 a 40 moderada y más de 40 grave o severa o mórbida. Y más de 50 se llama superobeso, superobesidad. ¿Ya? En un hemograma, ¿por qué todos los pacientes en hemograma, sí o no? En un hemograma, ustedes van para determinar estado nutricional, pueden ir a la hemoglobina, pueden ir al hemograma, pero en el hemograma lo que más yo me concentro es en la cantidad de linfocitos. ¿Ya? Pues ustedes siempre vayan a leer los linfocitos. Los linfocitos, ¿qué traducen para ustedes? Estado inmunológico, ¿sí o no? Entonces el estado nutricional repercute sobre el estado inmunológico. Lo normal es que ustedes se encuentren de 1200 a 1500. ¿Ya? La desnutrición, menos de 1200. Severa cuando es menos de 800. Y acá ustedes van a ver otra cosa. Ustedes saben que los linfocitos tienen dos grandes funciones, ¿no? La inmunidad humoral y la inmunidad celular, ¿no es cierto? Entonces, la inmunidad celular se mide con este test, ¿ya? La tuberculina.
Y la creatinina talla. Eso es un poquito más complejo. Ya tienen que pedir creatinina en sangre, creatinina en orina y la talla del paciente, ¿no? Y para medir creatinina en orina tienen que sacar una galonera del paciente y toda su producción de orina en 24 horas. ¿Ya? Los parámetros de función muscular, ya les he dicho que en la UCI no se aplica, ¿no? Si ustedes son más acuciosos, usan el índice CD3, CD4. Miren acá. Albúmina. ¿Qué cosa es la albúmina? Una proteína, ¿no es cierto? Que está principalmente en el intravascular. La albúmina jala agua hacia el intravascular, ¿no es cierto? Ya. No es útil en evaluación monitoreo nutricional del paciente. Está clarito ahí. No es útil. ¿Para qué es útil? Es un indicador de riesgo nutricional. ¿Por qué? Porque su vida media es de 20 a 21 días. Entonces no van a esperar para diagnosticar nutrición 20 a 21 días, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya saben que no determina el estado nutricional la albúmina. Es un factor de riesgo nutricional, ¿no? Su PUL corporal es abundante, por eso que nosotros siempre medimos la albúmina, ¿no? Entonces, si la albúmina jala agua, si mi albúmina está baja, ¿qué voy a tener? Edema. Cuando ustedes aplican nutriente, ¿no? La albúmina no va a subir de la noche a la mañana, demora 2 o 3 semanas. Ahora, la hipoalbuminemia, ahora, ¿qué pregunto? Los factores de coagulación, los factores de cicatrización, depende de la proteína, ¿sí o no? Y si no tengo proteínas, si estoy caín de proteínas, ¿cuál es la consecuencia? Mal pronóstico postoperatorio. ¿Ya? Como jala agua al intravascular, fíjense acá, el factor de mayor influencia de la albúmina del paciente es el nivel de escape transcapilar al intersticio. ¿Qué cosa? Traducción, edema. ¿Ya? Edema. En un paciente gran quemado, shock séptico, siempre va a haber edema. ¿Por qué? ¿No? Porque el nivel de escape al intersticio es mayor. Mientras más edema, ¿no? Menos albúmina. Diferente es la condición de la prealbúmina. La prealbúmina tiene un tiempo de vida media de 2 días. Yo lo puedo monitorear semanalmente, los cambios van a ser más rápidos. Por lo tanto, ¿no? Este sí me sirve de monitoreo nutricional. Por favor, nunca se olviden de agua. ¿Cuánto de agua debo indicar en un paciente? A ver usted, señorita. ¿Cuánto de agua se indica en un paciente? ¿En base a qué indica agua en un paciente? Ya, al peso, ya. Estaba adivinando, pero ya acertó, al peso. ¿No? Entonces, por kilo de peso, ¿cuánto de agua le va a aplicar? Generalmente, lo que usamos nosotros como regla, digamos, de simplificación, es por cada kilocaloría, 1 centímetro cúbico de agua. ¿Ya? Por cada kilocaloría, 1 centímetro cúbico de agua. ¿Ya? Ojo, esto es para recordar nada más que el carbohidrato me da 4 kilocalorías, el líquido me da 9 y la proteína me da 4. Pero la proteína, ¿ya? Entre comillas, por favor, entre comillas, no van a decir, no, que el doctor dijo que quema. La proteína se quema, ¿ya? Y al quemar da un humo.
¿Cuál es el humo de esa proteína? Es el nitrógeno. ¿No es cierto? El humo es tóxico, ¿sí o no? Entonces yo debo saber la cantidad de nitrógeno que estoy produciendo por las proteínas que yo estoy dando, para que mantenga un equilibrio, para que no... ¿Cuál es la que sufre las consecuencias de que haya mucho nitrógeno? El pobre riñón. ¿No? Por eso es que hay una 6.25 gramos de proteínas que generan 1 gramo de nitrógeno. Y esto es muy importante para lo que viene más adelante. No se olviden, 6.25 gramos de proteínas genera 1 gramo de nitrógeno. Entonces, ¿no? Miren las calorías. De 20 a 30 kilocalorías por kilo de peso. Igual que agua. Igual que agua. ¿Ya? De proteínas, 1 gramo por kilo de peso en promedio. ¿Ya? De carbohidratos, 2 gramos. Grasa, 2 gramos. Pero, ojo, en estado basal, para cualquiera de ustedes que están en buen estado general de hidratación y nutrición, yo les voy a recetar, ¿no?, estas consideraciones de calorías. Pero, si ustedes están con alguna enfermedad, hay un hipercatabolismo, ¿no es cierto? La enfermedad consume más, por lo tanto tenemos que aumentar los requerimientos. ¿Ya? Miren ahí, esto es lo que les decía, hay que vigilar el nitrógeno que producen las proteínas, porque el nitrógeno es tóxico. Esto como resumen, fíjense, es necesario el peso del paciente, ¿para qué? 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso por día. ¿Ya? De calorías. De calorías, no se olviden de eso. ¿Ya? En si yo quiero bajar de peso, que serán 20 kilocalorías por kilo de peso. Si yo quiero subir de peso, 30 kilocalorías por kilo de peso. ¿Ya? Entonces, una cosa es estar en estado basal y otra con el gasto aumentado en un estado de hipercatabolismo. Y toda cirugía lleva a un estado de hipercatabolismo. ¿Ya? Ahora, los requerimientos de calorías se pueden medir con estas fórmulas, pero ¿para qué les voy a complicar la vida? Esta es mi necesidad calórica. ¿Ya? Ahora, esto es ya cuando está en problemas el paciente. Miren, la cirugía lleva a una necesidad calórica, un incremento leve. Si tiene una fístula digestiva, si tiene malnutrición, si tiene una cirugía electiva. Pero si tiene sepsis, pancreatitis, o una gran cirugía por un cáncer, o una gran enfermedad médica subyacente, aumenta. Y, por supuesto, el mayor requerimiento, si es un gran quemado, un shock séptico, si está en UCI, requiere mayor cantidad de proteínas. Pero siempre manteniendo el equilibrio que les digo, ¿no? Recordando que, ¿ya?, 1 gramo de nitrógeno es el humo que genera 6.25 gramos de proteína, por favor. ¿Ya? Y la proteína, mientras más catabólico esté el paciente, más proteína necesita. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando uno está caído de proteínas? ¿Qué pasa? Se desmatiza. Claro, se desmatiza. ¿Y por qué cae la proteína en estas enfermedades? ¿Porque el paciente se logra alimentar? No. Y si no se logra alimentar, ¿qué necesita? Energía. Glucosa, ¿no es cierto? Necesita glucosa. ¿Y de dónde fabrica la glucosa? ¿A costa de qué? Las proteínas. De las proteínas. ¿Y especialmente de dónde? De su músculo, ¿no? Y del hígado. Entonces, todo eso tiene sus consecuencias. Ahora, para evitar quemar el riñón con nuestras proteínas, hay que calcular la relación calórica no proteica por gramo de nitrógeno. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo, en base al kilo de peso, yo calcular todas las calorías, ¿está bien? ¿Ya? Y en base a las proteínas, tengo otras calorías. Recuerden que el 100% de las proteínas son más o menos un 15%, ¿no es cierto? El 100%. Entonces,
resto las kilocalorías totales, ¿no? Le quito las kilocalorías provenientes de proteína, me salen las kilocalorías no proteicas. ¿Ya? Y entonces, esto tiene que llevar un equilibrio. ¿Por qué? Porque las kilocalorías no proteicas, ¿no?, son las que me van a ayudar a cuidarme de la producción de nitrógeno. Tiene que haber una relación de las calorías no proteicas por gramo de nitrógeno. ¿Ya? Y esta más o menos es la correlación que tiene que existir. Miren, el sano tiene mayor kilocalorías no proteicas. Pero si tiene enfermedad leve, moderada, severa, ¿qué es lo que hay? Bajan las kilocalorías no proteicas, tienen que aumentar las calorías proteicas. O sea, en otras palabras, si mi paciente está más complicado, debo dar más proteína. El paciente quirúrgico, ¿no?, tiene generalmente, o puede estar hipovolémico, puede tener una bacteremia, ¿no? A veces nosotros lo sobrehidratamos, ¿no? Si la nutrición es pobre, o sea, si está mal nutricionalmente el paciente, los resultados no van a ser buenos. ¿Ya? Y eso tiene que tenerlo muy claro. O sea, sabiendo esto, hay mucha gente que desdeña el conocimiento de nutrición, ¿no? Por eso nadie quiere editar esta clase para decir lo mismo. Un dato muy importante. Por cada gramo de hipoalbuminemia, la mortalidad postoperatoria se estima que aumenta en 30%. Entonces, los requerimientos nutricionales postoperatorios aumentan, lo que yo les hablé al inicio, ¿no?, del 20 a 30 kilocalorías por kilo de peso, son un paciente normal. ¿Ya? ¿Cómo reacciona el paciente a una cirugía? Entonces ya saben que nos estamos convirtiendo al paciente de un estado normocatabólico a un estado hipercatabólico. Mientras más complicado esté, mientras más grande sea el acto quirúrgico, ¿no?, mayor compromiso hipercatabólico. ¿Ya? Entonces acá ustedes ven, ¿no?, se altera el equilibrio ácido-base, se tiende a la acidosis láctica, y es muy importante dar una fluidoterapia, pero la fluidoterapia tienen que darla en base a esa equivalencia de 1 kilocaloría, 1 centímetro cúbico de agua, ¿no es cierto? O sea, si ustedes calculan, por ejemplo, vamos a dar 30 kilocalorías por kilo de peso, ¿está bien? Ya. ¿Cuánto pesa usted? 75. ¿Cuánto? 75 kilos. 75. 75 por 30, ¿cuánto saldría? Por la regla del 30. 225. ¿Ah? 225. 2.250, ¿no? Y sale 2.250, tengo que darle 2.250 kilocalorías y 2.250 centímetros cúbicos de agua. ¿Ya? En promedio, nosotros damos más o menos 2.000, 1.800 a 2.000 centímetros cúbicos, pero es basado en el peso promedio de 60 kilos. Claro que 60 kilos ya no es el peso promedio de mi población, ¿no? Esto simplemente, estas últimas transparencias son de repetición, porque me interesa que ustedes sepan que tienen que pedirle perfil proteico al paciente, especialmente fijarse en albúmina. ¿Qué pasa en el postoperatorio de un paciente? ¿Qué pasa con la glucosa? ¿Ah? ¿Qué pasa con la glucosa? En el recién operado, la
cirugía, todo tipo de cirugía trae como consecuencia la insulinoresistencia. ¿Ya? La complicación, o sea, si un paciente está en shock séptico, está gran quemado, trae consigo mayor resistencia a la insulina. O sea, se induce a un estado de diabetes. La glucosa se eleva. ¿Ya? A su vez, todo acto quirúrgico corta, ¿no es cierto? Accede a una cavidad abdominal. Entonces se rompe esa barrera de protección con las consecuencias, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? El paciente necesita glucosa, sin embargo no puede aprovecharlo porque hay un síndrome de resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Y si eso es así, comienza a haber producción de glucosa en el hígado, producción de glucosa en el músculo, ¿no? Entonces eso genera cuerpos cetónicos, acidosis láctica, ¿no? El hígado se va a ir amarillando, ¿eh? El hígado se va amarillando. Entonces, mientras más complicado esté el paciente, mientras más avanzado sea su cáncer, mientras más grande sea la cirugía, hay un estado hipercatabólico. No lo olviden, por favor, ¿no? Generando cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque la glucosa se está formando del músculo y del hígado. Las proteínas bajan en el torrente sanguíneo. ¿Por qué bajan? Porque las proteínas buenas se transforman en proteínas inflamatorias, ¿sí o no? ¿No? Hay una gran inflamación. Entonces, PCR, ¿qué cosa es? La proteína C reactiva, ¿ya? Entonces, se forma más proteína C reactiva. Y entonces hay una correlación inversa entre PCR y la prealbúmina. La prealbúmina es una proteína buena, ¿cierto? Un nutriente. Entonces, baja la prealbúmina, aumentando la PCR y viceversa, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que ya comienza a formarse una serie de proteínas propias de la inflamación, ¿no? Que llevan un estado hipercatabólico, la proteína C reactiva, el fibrinógeno, todo lo que ustedes conocen, ¿no? Ya sea la inflamación benigna o maligna, ¿no? ¿Y quién está a favor? La prealbúmina, la albúmina, la transferrina, todas las proteínas que son nutricionalmente valorables. Entonces, ¿no? Uno tiene que hacer un énfasis en el análisis nutricional de un paciente, porque de eso depende el porvenir quirúrgico de ese paciente. ¿Ya? Entonces, la cirugía desencadena una fuerte respuesta de estrés, al hipercatabolismo, ¿no? La adrenalina sube. Miren acá. La terapia nutricional reduce las complicaciones y la estancia media del paciente. 40-50% de los pacientes están desnutridos o en riesgo preoperatoriamente, ¿eh? Y entonces la mortalidad postoperatoria aumenta. Ahora, desde el punto de vista nutricional, nosotros tenemos que preparar al paciente en el preoperatorio, ¿no? Valorar y tratar nutricionalmente antes de la actividad quirúrgica, ¿no? Hay que valorar qué riesgo de nutrición tiene el paciente. Y si el paciente no está con un buen estado nutricional, podemos posponer la cirugía si es factible, si no es una cirugía de emergencia, ¿no? Entonces tenemos que dar soporte nutricional, un tratamiento. Ahora, si el paciente está en alto riesgo, tenemos que alimentarlo, tenemos que darle soporte nutricional. Ya vamos a ver de qué se trata. En el posoperatorio, ¿no? El posoperatorio es un gran estado inflamatorio, gran estado de hipercatabolismo. Por lo tanto, yo tengo que
Y este es un cambio, porque por ejemplo cuando yo hacía la residencia, una colestectomía tenía como una semana sin comer, una gastrectomía 7, 10 días sin comer. Eso ya cambió por completo. Hoy, comienzo temprano de la vía oral. ¿Ya? Si yo no puedo nutrir a un paciente, o sea, si el paciente no se puede alimentar por sí mismo durante una semana, debo dar tratamiento nutricional. ¿Ya? Se llama terapia nutricional. O sea, son nutrientes, pero a la vez son fármacos. O sea, no es como que tengo que darle preventivamente o para que engorde, como alguna vez dijo alguien. No. La terapia nutricional son nutrientes y también son fármacos. Por lo tanto, ¿un fármaco tiene reacciones adversas o no? Sí, entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno aplica un nutriente. ¿Ya? Aparece entonces un cambio en la dinámica de manejo de los pacientes, ¿no? Bajo este protocolo, que es la idea de la recuperación más rápida después de una cirugía. Se llama ERAS en inglés, ACERTO en castellano, que dice acelerando la recuperación postoperatoria. ¿Cuál es el principal objetivo? Evitar el ayuno prolongado. O sea, el enemigo es el ayuno, ¿no? Entonces, lo más pronto posible hay que darle alimentos, ¿no? Evitar el uso indiscriminado de sondas. Antes dejábamos drenes a montones, sondas a montones, ahora no. Ahora cada vez usamos menos, ¿no? El uso racional de fluidos, no se nos debe pasar la mano, no se olviden, ¿no? 30 centímetros por kilo de peso, de 20 a 30, tal como las calorías también, ¿no? Ustedes van a ver en las indicaciones, ¿no? ¿Qué cosa significa NPO? Nada por vía oral. Salen de sala en NPO, ¿sí o no? En la terapéutica lo primero que indican ustedes es la dieta. Si es lo primero que van a indicar, es lo que más deben dominar. La dieta, la nutrición. Entonces, el primer día, NPO. ¿Por qué? Porque puede el paciente vomitar, ¿no es cierto? El intestino ha sido suturado recientemente, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, con estectomía que no ha tocado el intestino, ¿no? Abrimos la vía oral en 6 horas. ¿Cómo empezamos la vía oral? Con líquidos transparentes, líquidos claros, ¿no? Porque eso vamos a ver cómo, si tolera líquidos claros, ya después le doy, yo siempre le digo a los pacientes, hoy día va a tomar agüita o Gatorade, ¿no? Mañana, si tolera bien hoy día, mañana le invito a desayuno, ¿no? Esa es la idea. Ya les dije, si en el postoperatorio el paciente va a tener un ayuno más de 7 días, requiere soporte nutricional. ¿Ya? Este más o menos es el panorama del ERAS, o sea, aquella mejoría del postoperatorio, ¿no? Disminución, la idea es disminución de la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Disminuir la resistencia a la insulina, disminuir el catabolismo. Ese es el objetivo. ¿Cómo? Utilizando cirugía mínimamente invasiva. Por eso que ahora nosotros todo casi lo operamos con la laparoscopía. Raramente operamos una cirugía abierta, ¿no? Preservar la función gastrointestinal, evitar la sobrecarga hídrica. Por eso es que ustedes tienen que pesar al paciente, para que no se les pase la mano a la hora de hidratar, ¿no? Si el paciente vemos que no va a comer en una semana, empezar nutrición enteral temprano, ¿no? Otra cosa, el paciente antes estaba una semana echado, casi sin moverse, hoy no, se levanta y camina, como Lázaro, se levanta y camina lo antes posible, ¿no? Movilización temprana y alta precoz. Si el paciente, metas esto en la cabeza, en 1910 se crearon los hospitales como los vemos ahora. ¿Ya?
Antes los hospitales eran un sitio donde la gente iba a morir. ¿No han escuchado hablar del Hospital de la Buena Muerte? Aquí en Lima, porque hicieron, ¿no? La mayoría de gente vivía la enfermedad en su casa, ¿no? Entonces, de ahí ya se vio que los hospitales podían ofrecer mayor posibilidad de que se recupere digamos, a la vida diaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero ahora estamos al otro lado. El factor hospitalización es factor de riesgo de complicación y muerte. Los procedimientos a los que sometemos a los pacientes aumentan el riesgo de complicación y muerte. Por ejemplo, un catéter venoso central puede perforar el pulmón, ¿no? Puede dañar el corazón, ¿no? Puede irse a la carótida, puede dañar el cerebro, ¿no? Pueden haber tantas complicaciones y al final el paciente, ¿no?, murió por una complicación de un procedimiento. También, ¿por qué ustedes, quién es de Revalidati? Levanten la mano. ¿No han venido? Ya. En el hospital va a haber un letrero que dice que use ¿qué cosa? Mascarilla, ¿sí o no? ¿Por qué creen que dicen que usen mascarilla? ¿Ah? ¿Para que no lo reconozcan? No. ¿Por qué? Porque en el hospital el paciente puede contraer neumonía intrahospitalaria y la neumonía intrahospitalaria tiene alta probabilidad de muerte. El paciente, al operado, todo paciente operado de abdomen no respira bien, ¿cierto? ¿Por qué? Por el dolor, respira superficialmente. Y si tiene náuseas, vómitos, puede aspirarse. La aspiración también es alta probabilidad de muerte. Entonces, en otras palabras, el hospital también, por ser, ¿no?, el hospital, por ser hospital, irroga un aumento de la probabilidad de enfermar o morir. Entonces, hay que preparar metabólicamente para que el paciente salga de alta pronto. El alta tiene que ser precoz, ¿no? Y esas son las estrategias, fíjense. Siempre lo van a ver aquí. Evitar ayuno prolongado, evitar la preparación intestinal. Antes se le ponían enemas al paciente, varios días de enemas al paciente, ¿no? Pobrecito. Ahora no, evitar la preparación intestinal. Usar profilaxis antimicrobiana. Tromboprofilaxis. Ustedes han visto, a los pacientes les vetan los miembros inferiores, ¿sí o no? Algunos les dan heparina de bajo peso molecular, ¿no? Uso de anestésicos también ha cambiado por completo, ¿no? El uso de anestésicos. Se prefiere la anestesia menos invasiva posible. No uso de drenajes, que también trae sus consecuencias. Evitar la sobrecarga hídrica, por eso les vuelvo a repetir, será 30 centímetros por kilo de peso. Si ustedes no saben el peso, se les puede ir la mano, o en déficit o en exceso, ¿no? Y mantener la normotérmica. Por eso que ustedes van a ver en sala de operaciones, ¿no?, en el hospital al paciente le ponen un colchón térmico. Tratar de no usar sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque la sonda nasogástrica trae como consecuencia, ¿no?, aspiración, o trae como consecuencia dificultad respiratoria, neumonía. Retiro temprano. Si le puse un catéter, tengo que retirarlo lo antes posible, ¿no? La vía oral de uso temprano. La movilización temprana. Ya les dije, ya, los pacientes, como una vez vino un paciente, lo vi a un traumatólogo. Se había operado de una... ellos también, así como hay cirugía laparoscópica en abdomen, a los traumatólogos usan artroscopía, ¿no?, que es mínimamente invasiva, y el paciente le dice: doctor, ¿puedo caminar? Sí, le dice: ¿cómo te llamas? Pedro. Pedro, levántate y anda, le dijo. O sea, ya antes quedaban un mes que no podían mover la articulación, no, todo eso ha cambiado, ¿ya? Y acá en esta transparencia, ustedes van a ver cómo era antes, por eso se lo puse, y cómo es ahora. Todo ha cambiado. El ayuno le llaman reposo digestivo, ya saben, tratar de que, o sea, el intestino necesita trabajar. Traten de que no repose mucho, ¿ya?
Esto ya nos hablaba. El soporte nutricional. Les vuelvo a repetir. Soporte nutricional se refiere, ¿no?, a que el paciente reciba adecuada cantidad de nutrientes en el postoperatorio. ¿Ya? Ahora nosotros tenemos, los que están en el Regoyet conocen la unidad de soporte nutricional artificial. Ahí trabajo yo. Bueno, ahorita no estoy trabajando, ¿no? Pero acá trabajo la mitad de mi tiempo. Más conocido en el mundo del AMA como USCA, unidad de soporte nutricional. Entonces, les vuelvo a repetir que nosotros indicamos un nutriente en soporte nutricional, ese nutriente es un fármaco, así que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Este nutriente puede ser aplicado por vía oral, enteral o parenteral, ¿cierto? Oral se usa la boca, enteral se usa un acceso al aparato digestivo y parenteral se usa el acceso venoso, ¿ya? Vuelvo a repetirle, si un paciente no va a recibir nutrientes por 5 a 7 días, póngale soporte nutricional. ¿Ya? Muchos creen de que el soporte nutricional busca engordar al paciente. Les vuelvo a repetir que no, eso es falso. Nosotros, por ejemplo, los pacientes con cáncer gástrico, nosotros le damos soporte nutricional 7 a 10 días preoperatorios, pero no es para engordarlo, es por ese motivo. Es mejora la inmunología del paciente, la respuesta al estrés, ¿ya? Eso disminuye las complicaciones, mejora la evolución. Entonces, como les digo, el soporte nutricional podemos darle suplementos, ¿no? Ustedes conocen los suplementos que salen en la propaganda, ¿no? Ensure, ¿qué otro le llaman? Lucerna, todos son suplementos que pueden usarse. Otro es la nutrición enteral, que usa sondas para acceder al tubo digestivo, y la nutrición parenteral, que usa catéteres, que va directamente al acceso vascular. Ahora, ¿el soporte nutricional es enteral o parenteral? ¿Estamos? Enteral. Hay un principio. Bueno, les voy a contar, mis anécdotas ya tienen años, ya, así que puedo estar desfasado en el tiempo. Pero antes los muchachos, por ejemplo, cuando uno conocía a una chica, ¿no?, le preguntaba, ¿cómo te llamas? ¿No es cierto? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu teléfono? ¿No? Pues un día le pregunté a un muchacho hace poco nomás, ¿qué es lo primero que le preguntas a una chica cuando la conoces? Fecha última regla, doctor. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pero convencían a las chicas con una frase fisiológica. Decía, lo que no se usa, se atrofia. ¿No? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque miren, si ustedes, ese paciente, no recibió nutrientes por vía oral durante buen tiempo, o sea, dejó de comer, ¿qué pasa con su vellosidad intestinal? Se aplana. Y si se aplana, ¿absorberá adecuadamente los nutrientes? No. Entonces ustedes le pueden dar cualquier cantidad de proteínas por vía oral, no va a absorber. Miren, esto es lo normal, ¿ya? Este es un paciente que está en desnutrición, no ha comido, no ha usado su aparato digestivo, ¿ya? O sea, ya les voy a explicar por qué les hago énfasis en esto. Si el paciente, especialmente en niños, si el paciente está desnutrido mucho tiempo, su aparato digestivo no absorbe bien. Y ustedes saben que ese aparato digestivo no solamente no absorbe bien, sino que permite el paso de las bacterias. Entonces, esta es la alimentación básica nutricional. Si el paciente está bien, le dan su alimento normal, ¿no? Si tiene alguna situación especial, le adaptan, ¿no? Por ejemplo, si es diabético, no carbohidratos, ¿no es cierto? Pero ya si inicia el tratamiento, y aquí ustedes usan la nutrición enteral o parenteral, ¿ya?
No les voy a contar mucho de la historia de esto, pero sí, antes de la aparición del soporte nutricional artificial, los pacientes se morían. La mortalidad postoperatoria en esos complicados era altísima. Yo he presenciado algún tiempo cómo se morían los pacientes. Si tienen una complicación por una fístula intestinal de alto grado. Pero hay un principio, antes de hablar del soporte nutricional. Si la cirugía no está bien hecha, por más que le pongan los nutrientes que le pongan, el paciente se va a morir. ¿Ya? O sea, la salvación de la cirugía que está mal hecha no está en la nutrición. ¿Ya? Y es una respuesta que le damos a muchos cirujanos. Oye, ponle tal cosa. No, pero tienes que entrar a operar, compadre, porque o sea, la nutrición no va a salvar a esa cirugía. Y hay un principio. Si el tracto intestinal está íntegro y disponible, úselo. ¿Se entiende eso o no? O sea, si ustedes tienen un aparato digestivo funcionante, úsenlo. No le den nutrición parenteral. ¿Ya? Lo mejor es la nutrición enteral. Más fisiológica, ¿no? Entonces la nutrición enteral usa sondas o colocadas, sonda nasogástrica, por ejemplo, sonda nasoyeyunal, ¿no? O sondas que se usan por yeyunostomía, gastrostomía. ¿Saben lo que es eso, no es cierto? Entonces, se usan ostomías. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo doy un nutriente, ¿por qué uso una sonda? ¿No? Porque el paciente a veces no deglute bien, ¿no? Y tengo que poner gran volumen de nutrientes. Para que no vomite, le pongo una sonda. Hay suplementos Roberto Sánchez. por vía oral, ¿ven? Esto ya les he dicho, el Ensure, eso que venden, no sale en la propaganda, ¿no? Ya les he hablado que tienen que calcular, o sea, los productos que ustedes van a ver en un momento, tienen cuánto de proteína tienen, cuánto de carbohidratos tienen, cuánto de lípidos, pero también tiene que ver cuánto de fibra. ¿Ya? La fibra es muy importante en la fórmula ahora. Entonces los nutrientes enterales se clasifican en, ¿ya? Miren acá, por favor, esta es pregunta de examen. Yo pregunto, a ver, si mi paciente, ¿no?, tiene problemas de absorción intestinal, ustedes saben que, por ejemplo, una proteína, ¿ya? Todo esto es el corazón de un nutriente, se basa en la proteína. Una proteína, ¿ya? ¿Qué cosa es una proteína? ¿Qué cosa es una proteína? Una máquina de velocidad. ¿Cuál es la estructura de la proteína? La proteína es un montón de aminoácidos, ¿cierto? Un montón de aminoácidos. Y entonces, si mi paciente no absorbe bien, tiene un síndrome de mala absorción, le daré aminoácidos, o sea, las elementales o monoméricas. ¿Está bien? La proteína completa será polimérica. ¿Está bien? Y en intermedio, las semialimentarias oligoméricas. ¿Ya? Entonces, si el síndrome de mala absorción es severo, entonces le daré la monomérica. Si el síndrome de mala absorción es moderado, le daré la oligomérica. Y si no hay síndrome de mala absorción, la polimérica. ¿Y por qué hablo de un síndrome de mala absorción? Porque las vellosidades se han aplanado. ¿Está bien? Entonces, hay polimérica, oligomérica o elemental o monomérica. ¿Ya? Esta es la clasificación del nutriente enteral. Aparte, van a haber algunos especiales o modulares. Los modulares son lo que han visto ustedes, lo está tomando el paciente, ¿no? Que son módulos proteicos, ¿no? O sea, mayor concentración proteica para que el paciente pueda mantenerse, ¿no? Entonces, el mantenimiento, que están en su casa. Especiales, sí, hay especiales. Por ejemplo, hay nutriente para pacientes con insuficiencia renal. El paciente con insuficiencia renal no va a absorber igual ni tampoco tiene requerimientos igual que un paciente normal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mayor restricción de un paciente renal? Sal. ¿Ah? Sal. ¿Cuál? Sal. La sal, pero en nutriente hay un nutriente.
Las proteínas, ¿sí o no? ¿Por qué? Yo les dije ya, la proteína quema y sale ¿qué cosa? Nitrógeno. Y el nitrógeno se va y le saca la mugre región, ¿sí o no? Entonces, por eso que hay nutrientes para insuficiencia renal, para insuficiencia hepática, para los problemas pulmonares, ¿no? Pues ustedes van a ver pulmocare, los nepro, y los modulares son para cualquier paciente, ¿ya? Pero no se olviden, el nutriente enteral es polimérico, oligomérico o monomérico, ¿ya? Entonces acá ustedes ven, acá está, no es propaganda, pero esos son los, acá está lo que le dan a cualquier paciente, su ensure, ustedes van a ver propaganda del ensure, ¿no? Cuando tan rico es una carne, no, le dan su, tómate tu ensure. Oligomérico, ya saben, oligomérico, ¿no? Tiene, las proteínas están hidrolizadas, ¿no? O sea, son péptidos. Las dietas específicas ya les dije. Por ejemplo, es nepro, para insuficiencia renal, hay para insuficiencia respiratoria, ¿no? La nutrición enteral usa sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque de repente el paciente solamente necesita no deglute bien, ¿no? Entonces le pongo al estómago. ¿Cuál es el riesgo ahí? Mayor posibilidad de vómito de un paciente mayor posoperado, usuario de sonda, ¿no? El peligro es que se absorba al aparato digestivo, al aparato respiratorio, se llama, ¿no? Aspiración, eso es grave. Pero acá tengo que poner por eso poco volumen, ¿ya? Sonda nasoyeyunal. La sonda nasoyeyunal, ¿para qué nos sirve? La sonda nasoyeyunal siempre la ponemos en el yeyuno, en la primera porción del yeyuno, o sea, vemos que la sonda haya atravesado el ángulo de Graves. Mi sonda tiene que haber pasado el ángulo de Graves. ¿Y por qué tiene que pasar? Porque va a resistir 1500 a 2000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces son más seguras porque ahí se evita el vómito. Gastrostomía, estos son con sondas, pero si no le ponemos sondas, o también, ojo, para evitar estas complicaciones respiratorias, ¿no? Si el paciente va a estar mucho tiempo, ¿no? Con el nutriente, entonces tengo que hacer una ostomía, o una gastrostomía, o una yeyunostomía. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, también puede haber una combinación. Yo puedo usar una sonda, una gastrostomía y por ahí pasar una sonda al yeyuno, ¿no? Para evitar la vía respiratoria. Ya les dije, hay sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, gastrostomía y yeyunostomía. Estos son los principales productos que usamos, ¿ya? Este es oligomérico, este es polimérico, ¿ya? Si yo le doy a un paciente que tiene mala absorción polimérico, va a irse en diarrea, ¿ya? Porque no lo va a absorber. Y eso trae complicaciones graves. Pulmocare, para los pacientes con insuficiencia respiratoria, ¿no? Nepro, para insuficiencia renal. Es bajo en proteínas, ¿cierto? Para proteger el riñón. Ahora, el nutriente enteral se coloca por una sonda, ¿no? Y se coloca con una bolsa que puede estar nutriente. Y este aparato es muy importante. Desde la aparición de este aparato han disminuido las complicaciones, que es, o sea, así como pasar un gotero, se puede regular en horas, ¿no? Es una bomba de infusión. Miren, esta paciente tenía muchas complicaciones. Le pusieron una sonda de yeyunostomía, se le nutrió y ahí está en su casa. Esta paciente, de no haber el soporte nutricional, estaría muerta. Esta es una sonda nasoyeyunal, ¿no? Que me ligó de lechero, ¿eh? Fíjense,
Esófago, ¿está bien? Estómago, ¿está bien? Duodeno. 3. Y hay uno. Pasó el arco reflex. ¿Ven? Pues ya puedo dispararle el nutriente. ¿Bien? Ya les dije cuáles son las ventajas de una sonda nasogástrica, cuáles son las ventajas de una sonda nasogástrica. Este es un paciente, yo siempre la cuento. Esto me pasó hace como 20 años. Yo operé a un paciente, este pacientito de una gastrectomía total. Y el pacientito evolucionó favorablemente, estaba programado de alta, ¿no? Entonces las altas se dan, ya los pacientes salen después de mediodía en el hospital y en la mañana ya le habíamos dado de alta, todo contento, el paciente estaba comiendo, ¿no? Y en eso el hijo viene y me dice, doctor, mi papá está saliendo por el tren, un líquido medio amarillento. Ah, no se preocupe, yo entendí que era celoso, no pasa nada, digo así, se va de alta, ¿no? Ay, al rato viene y dice, doctor, bien normal que salga Rosito por ahí. ¿Ros? No, eso ya, como me fui a mirar, tenía una fístula. Había fistulizado el paciente. Entonces, inmediatamente, si es una gastrectomía total, fístula, ¿no? Tuve que ponerle su sonda nasoyunal. Acá está la sonda nasoyunal, que es bien flexible, ¿no? Se coloca detrás de la oreja una fijación para que el paciente no le incomode y ahí recibe todo el nutriente, la cantidad de nutrientes, ¿no? Esta es una situación completamente diferente. Esto es una bolsa, la bomba de nutrición, va hacia un catéter. Es la nutrición parenteral. Aquí están los aminoácidos. ¿Ya? Aquí están los carbohidratos. Entonces, el nutriente va a una gran vena. ¿Por qué? Porque estas soluciones son hiperosmolares. ¿Se entiende? Son de alto peso molecular. Si yo lo pongo en una vena periférica, quema la vena. Entonces se ponen por eso con un catéter venoso central que llegue a la aurícula. Entonces la nutrición parenteral, ¿no?, se administra por la vena, una vena central, y usa catéteres. Este es un paciente de UCI, por ejemplo, ¿ven? El acceso es subclavio. Ahí está, el acceso es subclavio. Nosotros, el catéter que va de acceso vascular para nutrición parenteral debe ser de uso exclusivo de la nutrición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayor complicación, miren, si yo le meto un germen por este catéter, va directamente a la aurícula, produce infección del corazón. ¿Cómo se llama la infección del corazón? Miocarditis. Lo cual es grave. Muchos pacientes mueren por estas infecciones de catéter. Por catéter, miren, acá hay una cirugía grande, el paciente es UCI y tiene su catéter venoso central para aplicación de la nutrición parenteral. Ahora, últimamente, esta es una pelea que yo siempre tengo con las enfermeras, ¿no? Las enfermeras han logrado que les aprueben el acceso periférico de un catéter venoso central. Ustedes lo ponen como cualquiera, ponen de acá, ponen el catéter, calculan hasta acá y ponen por ahí el nutriente. ¿Ves? Dice catéter central, ¿ves? Por el acceso venoso. El acceso es periférico, ¿no? Dice USNA, que es Unidad de Soporte Nutricional Artificial, ¿qué dice ahí? No tocar, para evitar la infección. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que le hemos encontrado que hacen, como ahí tiene mucho trayecto endovenoso, ¿no?, hacen trombosis. Miren este color. ¿Qué les tiene que ir acá? Aminoácidos, ¿sí? Carbohidratos. ¿Dije lípidos? No. Entonces es una fórmula que se llama 2 en 1. Que tiene proteína, ¿cierto? Y tiene carbohidratos. ¿Ya? ¿Qué diferencia ven con esto?
¿Qué color es este? Gris. Líquido. ¿Ya? Los líquidos. Entonces hay fórmula 2 en 1, en el cual se pone carbohidratos y proteínas juntos y aparte los líquidos. Y hay otra fórmula 3 en 1, que va todo junto. ¿Ya? Ahora, los líquidos, ¿por qué se separa? Porque el líquido es pesado. El líquido trae muchas molestias en los pacientes, ¿no? Por eso se le pone aparte o en algunos pacientes que pueden tolerar fórmula 3 en 1. ¿Cuál es la contraindicación de la nutrición parenteral? La inestabilidad hemodinámica. O sea, si el paciente no puede mantener presión, si el paciente no puede estar con una presión, una función vital adecuada, se habla de inestabilidad hemodinámica, no debe recibir nutrición parenteral, porque la nutrición parenteral puede aumentar esa inestabilidad. ¿Ya? Otra forma, si el paciente, ya sabe usted, si el intestino funciona, úselo. ¿Qué es esto? 3 en 1. ¿Ah? 3 en 1. Un catéter. ¿Ah? ¿Será carbohidrato? Sí. ¿Será proteína? ¿Qué será entonces? Lípido, pues, ya me he matado. Blanco, lípido. ¿Ya? Será fórmula entonces 3 en 1. Acá está el catéter, ¿ves? El catéter central. Los catéteres que usamos para función parenteral tienen un trayecto subcutáneo, por eso le llaman catéter de inserción. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Ya? Relacionadas con el catéter. A veces nos ponemos mal, van a la carótida, a veces van a otros vasos sanguíneos, mecánicas, a veces la obstrucción infecciosa, ya les he dicho, sepsis con catéter, metabólico, porque a veces le ponemos carbohidratos y el paciente no lo maneja bien, ¿no? Y cuando no colocamos ese equilibrio que les dije entre las proteínas, ¿se acuerdan? Las calorías proteicas y no proteicas, ¿qué pasa? Ese exceso se acumula en el hígado graso, ¿no? Colestitis aguda, todas esas cosas son por un adecuado manejo de los nutrientes. Y psicológicas también, porque el paciente, ¿por qué ustedes comen? Por ejemplo, ustedes van a la cafetería y ahí hay un menú, ¿no es cierto? Hay varios platos, ¿sí o no? ¿Y qué hacen ustedes con esos platos? ¿Ah? Eligen uno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a unos les gusta la cebolla, a otros no les gusta la cebolla, a unos les gusta el hígado, a otros no les gusta el chat. La comida tiene un componente de estabilidad emocional, les gusta o no les gusta, ¿no? Entonces, a algunos les gusta la palta, ¿no? A otros les gusta el palteado, no sé, pero tiene un componente psicológico porque el paciente no come, no prueba sabores, ¿cierto? Entonces eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Ahora, ustedes han visto las bolsas, ¿no es cierto? Ya, cuando se empezó la nutrición parenteral, esta era la forma de aplicarlo. Había una bolsa con aminoácidos, un frasco de suero con aminoácidos, otro frasco de suero con dextrosa, ¿no es cierto? Y le poníamos aparte los líquidos. ¿Cuál era la consecuencia? Mayor posibilidad de trombosis, mayor posibilidad de complicaciones, mayor posibilidad de sepsis, porque había que manipular mucho para lograr darle el nutriente, ¿no? Entonces no se olviden, miren, el catéter venoso central, miren a dónde va, ¿no? La sonda nasogástrica, la sonda nasoyeyunal, ¿no? La aplicación, o sea, nutrición parenteral, central o periférica, ¿no? Sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, gastrostomía, yeyunostomía, ¿no? Son las formas de acceso, tanto de enteral como parenteral. Acá está más bonito, ¿no? Catéter venoso central, miren acá las aurículas, la inserción periférica, sonda nasogástrica, gastrostomía, yeyunostomía y también la sonda nasoyeyunal.
la que va después del ángulo de 30. ¿Qué es lo que pasa? Paciente con mucho tiempo de desnutrición, ustedes le encuentran y dicen, yo le voy a poner su nutriente, le pongo todo el nutriente. ¿Cuál es la consecuencia de real alimentación? Les he dicho yo, ese intestino no funciona, no absorbe. Entonces, si ustedes dan mucha cantidad de nutrientes, porque es lo que requiere el paciente, ¿cuánto pesa? 60 kilos. ¿Cuánto le voy a dar de calorías? 30, 1800. Entonces, dale, le pone, el paciente fallece. ¿Por qué? Porque se va en diarrea, no se descompensa, ¿no? Entonces, tiene sus consecuencias metabólicas. Por eso es que ustedes tienen que tener mucho cuidado para el inicio del soporte nutricional. Siempre se empieza con menos dosis de la que va a recibir. ¿Ya? ¿Por qué? Otra cosa. El aplanamiento de las vellosidades tiene que ver también porque no se usa, se atrofia, ¿no? Y también porque nosotros estamos con hipercatabolismo, se consumen las proteínas, también se aplana, ¿ya? Por parte de proteínas. Entonces, por eso que nosotros tenemos que corregir las anomalías antes de iniciar el soporte nutricional. Tenemos que ir estimulando, poco a poco empezando a nutrir. No por mucho nutriente vamos a salvar al paciente, ¿no? Y acá miren, yo le doy inadecuadamente el nutriente, va a ser hiperglicemia, ¿no? Va a alterar la función respiratoria, es una tragedia. Por eso, la cirugía es un deporte de alto rendimiento, ¿no? Miren, acá está el cirujano, acá está el paciente, ¿no? Acá está la familia del cirujano, ¿no? Acá están los abogados, miren. Porque yo les voy a poner una anécdota. Un colega mío estaba trabajando en una clínica, estaba operando él, y le dice, doctor, ha llegado una fascitis necrotizante. Ay, ya. Sí, una fascitis necrotizante glútea. Ah, ya. Entonces, termino de operar y va, ¿no? Pero como se habían pasado muchas horas operando, se fue a comer y después fue a ver al paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué tenía fascitis necrotizante el paciente? Porque le habían puesto un inyectable en una farmacia. ¿Está bien? Entonces, seguramente no se lavó la mano, estornudó, no sé, o la vio en la aguja, no sé qué pasó, pero una infección severa, ¿cierto? Entonces, entró a operar después de 4 horas que el paciente estuvo en la clínica, operó todo, pero ya la cosa estaba muy avanzada, la presión estaba muy galopante, el paciente falleció. ¿Y a quién lo sancionaron? Al colega. Y la que puso la inyección, bien, gracias, ¿no? Porque quién tenía que llevar al parado, la que le puso la inyección, la que le metió la infección, ¿no? Y el paciente, ¿cuánto se habrá demorado en venir? No, pero acá los que más se benefician de todo es el abogado. Entonces nosotros, los cirujanos, tenemos que saber tratar con un paciente, tratar con el entorno del paciente, tratar con el equipo de salud que va a... Porque un cirujano no opera solo, trabaja en equipo, ¿cierto? Y ahora últimamente con los abogados. Bien, espero que las cosas se les hayan quedado claras, así como está quedada esta lámina, ¿cierto? Porque miren, ¿por qué se ríen? Esta lámina es una guía china de tratamiento quirúrgico de la diabetes. Ustedes saben que la diabetes tiene tratamiento quirúrgico, ¿no? Antes eso era chino, o sea, nosotros, dicho sea de paso, somos uno de los primeros en el Perú que operaron diabetes, ¿no? Cuando quise operar diabetes, la gente, los endocrinólogos, me llevaron al paredón, todo, pero ahora ya todo el mundo opera diabetes. Los jóvenes ya operan un montón, ¿no? Muy bien, muchachos, gracias. Cualquier pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? La lista ya primero, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Los químicos que se administran en la red no están viscerizados? No. ¿No es riesgo de embolia? No, por eso, están a la mínima expresión, son triglicéridos. Son triglicéridos. ¿Todavía firmaron? Sí.
Son las mínimas extracciones. En la nutrición parenteral, ya les dije, va el aminoácido, va los ácidos grasos y los triglicéridos y va la